Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Esta es nuestra reunión de cada domingo y le damos gracias a Dios por permitirnos este espacio. Particularmente le doy gracias a Dios. En mis reflexiones considero que este es uno de los tiempos más importantes para mí. La oportunidad que Dios nos da. Y al decir esto, quiero decirles que entendemos la responsabilidad que esto conlleva, de poder hablar de la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Señalaba que con la responsabilidad que esto implica, porque Dios a través de su palabra nos dice que un día estaremos delante de Él. Dios en su palabra nos habla de que habrá un juicio. De hecho, hay dos juicios. La palabra de Dios dice, y sé que esto puede provocar en algunos de nosotros ciertos aspectos, ciertas preguntas, ciertas confusiones, porque la palabra de Dios dice que seremos juzgados. Cuando hablamos de seremos juzgados, es natural que tengo que pensar en la posibilidad o imaginarme de en qué consiste un juicio. En un juicio hay un juez, hay un culpable, hay un abogado defensor y hay un abogado acusador. Y está el público ahí, observando cómo se lleva a cabo un juicio. La Biblia nos da una idea al respecto. La Biblia dice que seremos juzgados delante de toda la creación. Y esto quizás ni siquiera podemos comprenderlo, entenderlo. Y no podemos considerarlo, comprenderlo, entenderlo, porque no es algo en lo cual estamos pensando habitualmente. Y ciertamente, el día de hoy, yo puedo considerar que si eso está escrito y eso dice la palabra de Dios es verdad. ¿Cómo puedo pensar yo que esto no es verdad? ¿Cómo puedo pensar que esto es metafórico? ¿Cómo puedo pensar que no es real? Y con tristeza vemos que muchas personas así lo consideran. Pero al considerarlo de esta manera, generalmente no queremos saber nada en relación a Dios. De hecho, en este concepto, las personas argumentamos o decimos en su momento, mira, no quiero saber nada de religión. Las religiones condenan al mundo. Las religiones no traen nada bueno. Pero hemos insistido y enfatizado de que no estamos hablando de una religión. Hemos señalado en otras reuniones que religiones hay muchas. Algunos dicen miles. Algunos hablan de 50,000 religiones en el mundo. Somos 7,000 millones de habitantes aproximadamente, quizás un poco más en el mundo. Y cuando pensamos en esto, también consideramos que no en todos hay el mismo entender acerca de Dios. Las personas tenemos nuestro propio Dios, nuestra propia concepción de Dios. Incluso lo que es mucho más preocupante es que algunos conocen a Dios y se han resistido, se niegan, hacen esfuerzos por abandonar a Dios. Dios desea que tengamos entendimiento. Dios señala y dice que su pueblo muere por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Porque el pueblo no quiere detenerse, no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere ver, no quiere sentir, no quiere el compromiso.
Y Dios está hablando permanentemente de la importancia de reconocer que solo hay un Dios, el único y verdadero Dios. Un Dios que dice que su esencia es amor. Y no el amor como lo concibe el ser humano. Hay expresiones que dicen, pues yo amo a todo el mundo, yo amo a la gente, yo no tengo problemas con nadie. Quizás si pudiéramos profundizar en el diálogo con estas personas, llegaríamos al punto de saber de qué clase de amor están hablando o de qué clase de sentimiento están hablando. Dios quiere que nosotros podamos comprender y entender el amor que tuvo para con nosotros. Es un recordatorio constante, diciéndome permanentemente que el amor que Dios tuvo para con nosotros, si no conozco a Dios, si no voy a la Escritura, si no medito en ella, si no reflexiono en ella, no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo. No puedo entender cómo Dios envió a su Hijo en propiciación por nosotros. No puedo entender cómo el Hijo, en obediencia al Padre, aceptó la voluntad del Padre y se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Y no solo eso, no solo habitó entre nosotros como un ser humano, sino que entregó su vida por nosotros. Y hasta ahí para muchos puede ser hasta cierto punto comprensible, puede ser entendible. Hay un Dios, envió a su Hijo, no quiere que yo me pierda, quiere que yo venga y tenga una promesa de vida eterna. Pero Dios quiere llevarnos más allá, a comprender la esencia de ese amor que implicó el sacrificio de su Hijo. Y si yo no entiendo el sacrificio de su Hijo, entonces no puedo comprender la dimensión de esto. Los seres humanos, de manera natural, tenemos emociones, buenas y no tan buenas. Tenemos problemas, algunos solucionables y algunos de los cuales pareciera que no encontramos la solución. Algunos quizás ni siquiera son conscientes y se han vuelto indiferentes. Ni siquiera es relevante o importante. Hoy estamos viviendo tiempos así, en las cuales el príncipe de este mundo, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo, está avanzando lentamente, sigilosamente. La palabra de Dios habla de que la maldad es como el vino, que entra suavemente, delicadamente, e incluso es agradable. Pero que el mal entra de la misma manera, hasta atrapar las mentes, hasta atrapar los corazones, hasta atrapar el alma de las personas. Y obviamente que en este proceso, mientras más adelantado está, se vuelve más complejo y difícil que esas almas puedan voltear hacia Dios. Y aún así, hay escenarios que humanamente son difíciles para nosotros, en el que parece que las cosas están mal en nuestra vida, muy mal, terriblemente mal. Y en ese momento, en medio de lo que acabo de señalar, en medio de la negación de ese Dios santo y justo, una persona que ha llegado a un punto máximo de extremo sufrimiento que no tiene nada de comparación con
con lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo, entonces las personas empezamos a buscar a Dios. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios venga y solucione nuestros problemas. Dios tiene compasión y misericordia de nosotros, es correcto. Dios tiene misericordia y compasión de nosotros. Se compadece de nosotros. Y a veces solamente reparo ahí y me olvido de que Dios es un Dios justo. ¿Qué significa que un Dios es justo? No es como los jueces de un tribunal que pueden dejarse influenciar por el testimonio del culpable o del que está siendo enjuiciado, que pueden llevarse por lo que el abogado defensor argumenta o por lo que el abogado defensor argumenta. Y puede sentirse inclinado para tomar una decisión o otra en medio de ese escenario. No, Dios no imparte su justicia de esa manera. Dios imparte su justicia de una manera que no podemos comprender. Es totalmente justo. No hay engaño en Él. No había engaño en nuestro Señor Jesucristo. No os engañéis, dice el apóstol Pablo, porque todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Quizás ni siquiera podemos detenernos para pensar en ello. Pensamos que la vida nunca se va a terminar. Bueno, ciertamente la vida no se va a terminar. Nosotros sí tenemos un principio y un fin, humanamente hablando. Salmo 90:10 habla al respecto, en términos generales, porque ciertamente los días del hombre son 70 años. Al hablar del hombre hablo de varón y de hembra, por supuesto. Y dice, y en los más robustos 80. Y aclara y dice que con mucho pesar y con mucho dolor. La semana que está transcurriendo, el día jueves no tuvimos oportunidad de tener esta reunión. El jueves fue cumpleaños de la mamá de mi esposa, o de mi suegra, como quiera llamarlo, o como mi mamá política, o como la abuelita de la casa. Cumplió 101 años, lo cual fue un momento de gran alegría aquí en la casa. Sobre todo porque Dios le ha extendido sus días de una manera increíble, con una calidad de vida extraordinaria. No tuvimos oportunidad de reunirnos, pero sí de agradecerle a Dios por su vida y por la bendición que ella es para nosotros, independientemente del escenario. Tuvimos oportunidad de, no obstante, compartir algunos 5 puntos acerca del Salmo 23, en el cual concluye diciendo: la gracia y la misericordia de Dios estarán sobre mi vida todos los días. Primer punto, estamos hablando de un juicio, pero hablamos también de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero sigue siendo justo. La palabra de Dios dice que no tomará por inocente al culpable. El culpable será culpable. No hay manera de disminuirlo o aumentarlo. Para nosotros la buena noticia no es una condición condenatoria, porque Dios envió a su Hijo precisamente para que Él fuera el sustituto de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Nuestra culpa fue pagada, y eso implica que un día, cuando nuestros días terminen como los conocemos, Dios me dice en su palabra que estaremos delante de su presencia reinando con Él. Alguien decía: ¿y para qué estaremos allá? Y la Biblia me responde, Jesús me dice
que será para seguir conociendo a Dios. Y en este proceso de el día de hoy recordar cómo Dios nos ama, hasta el hecho de haber entregado a su Hijo, necesariamente debe de llevarme al punto para detenerme, para pensar y recapitular qué estoy haciendo con mi vida. Si todo va bien, voy a estar contento con Dios. Pero si las cosas no van bien, entonces voy a estar muy enojado con Dios. O lo que es peor, quizás me vuelva indiferente y no quiera saber nada de Dios en mi vida. Pero déjeme decirle que Dios, en su soberanía, nos habla a todos y cada uno de nosotros, como al hijo pródigo, diciendo: es tiempo de que vuelvas a casa. ¿Y qué hay en una casa? Es el resumen de una familia. ¿Y qué hay en la casa de Dios? Es la reunión de la familia celestial. El Señor me llevaba el día de hoy a reflexionar sobre estos puntos que les estoy señalando. El libro de Jeremías 18, Jeremías fue un profeta en el Antiguo Testamento. Dice que Dios le habló a este hombre, que era un profeta, y le dijo: Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Algunos piensan que Dios no habla. Dios habla. Dios habla, a veces con voz audible, a veces envía personas que traen un mensaje para nosotros y decimos: eso es lo que necesitaba escuchar. Esa palabra la necesitaba yo. En esta semana, con la reflexión que enviamos, algunos de ustedes han escrito y me dejaron entrever que quizás estaban pasando por situaciones complejas o difíciles, y algunos expresan o dicen a través de contacto y dicen: esta es la palabra que yo necesitaba hoy. Precisamente esta palabra la necesitaba hoy. A veces Dios te habla a través de sueños. A veces, la mayor parte de ellas, te habla a través de la palabra de Dios y no puedes saber si no la lees. El Señor está hablándole a este hombre y le dice: levántate y ve. Hay una acción. No solo te levantes, ve. En otro contexto puede decir: obedece lo que yo te estoy diciendo, porque el profeta pudo no haberse levantado y pudo no haber ido. Pero le dice: levántate y ve. Ve a la casa del alfarero. Y ahí, cuando estés en la casa del alfarero, te haré escuchar mis palabras. Sigue diciendo Jeremías 18:3. Entonces obedecí al Señor. Hice lo que me estaba indicando. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos? Entonces hice lo que me estaba indicando. Y fui a la casa del alfarero. El alfarero trabaja con cerámica, trabaja con barro, hace vasijas, recipientes. Actualmente creo que esto ya no es tan común verlos. Se ha industrializado mucho. Pero el ejemplo sigue siendo para nosotros el mismo. Cuando un producto no queda, hay que desecharlo y hay que volverlo a hacer. Y descendí a la casa del alfarero
Y he aquí que yo lo observaba y este hombre estaba trabajando. En las imágenes que tenemos había un dispositivo que se llamaba rueca o una rueda a través de la cual hacía girar la base, perdón, en donde se ponía lo que el alfarero iba a hacer. Y dice Jeremías 18:4, y la vasija de barro que este hombre estaba haciendo se echó a perder. Se echó a perder en su mano. No podía lograr lo que el alfarero quería. Y entonces, ¿qué hizo? La quitó, la volvió a hacer lodo y la arrojó nuevamente y volvió a mezclar el lodo para volver a tomarlo y volver a intentar hacer nuevamente la vasija. Hasta hacerla de tal manera que dijera, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Jeremías 18:5 dice, entonces Dios me habló nuevamente. Entonces Jehová me volvió a hablar y me dijo, Jeremías, ¿acaso yo, que soy soberano, que soy el dueño del universo, acaso yo no podré hacer de ustedes, de la humanidad, como este alfarero? ¿Acaso no lo podré hacer? He aquí, Jeremías, que como el barro en las manos del alfarero, así son todos ustedes en mi mano. Esto no lo dice aquí, pero lo dice en otra escritura. Y entonces, ¿quién podrá decir por qué lo haces o para qué lo haces? ¿Cuál es la razón? No entendemos las razones de ese Dios soberano, pero para Él hay una razón, hay un propósito. Y eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros en nuestras vidas. Nos tiene que ir modelando. Y habrá ocasiones en que lo que se está modelando no sea del agrado de Dios. Y cuando no sea del agrado de Dios, Dios lo va a tomar y lo va a triturar para volverlo a formar. ¿Les ha pasado a ustedes? Quizás usted ha dicho, no sé por qué las cosas no me salen. Me esfuerzo y no me salen. Deberías detenerte y preguntarte, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Pones tus propósitos y todo lo que vas a hacer delante de Él? Si no lo estás haciendo, vas a vivir preguntándote mucho tiempo por qué las cosas no funcionan. ¿Por qué los deseos de tu corazón no son cumplidos? Porque son los deseos de tu corazón sin Dios y hay deseos del corazón que Dios pone. Y cuando esos deseos del corazón están alineados con la voluntad de Dios, entonces Dios los va a bendecir y los va a prosperar. Porque entonces los deseos no son tuyos, es el deseo del corazón de Dios. Y sabe que muchos batallamos en ese punto. Queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y a veces no solamente conforme a nuestra voluntad, sino conforme a los deseos de nuestro corazón, sin Dios. Y la palabra me dice precisamente en otro lugar del libro de Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre, engañoso y perverso. Dios tiene que cambiar ese corazón. Tiene que tomarlo en sus manos y tiene que triturarlo. Tiene que modificarlo, aunque no nos guste. Pero si tengo esa capacidad de tener esa relación con Dios, entonces puedo comprenderlo y entenderlo y decir como dijo nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Así haré con todos ustedes en mi mano, dice el Señor. Y luego dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Así hablaré contra los pueblos. Y se está refiriendo a aquellos que no quieren saber nada de Dios. Aquellos que no quieren reconocer lo que Dios hace en sus vidas. La palabra de Dios me dice, si vivimos es porque Dios quiere, si morimos es porque Dios quiere. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Hablaré, dice Dios. Dios habló al principio y todo fue conformado conforme a su voz. Sean las estrellas, sea el universo, sean las aguas, sea la tierra, sea el hombre. Todo fue formado por la boca de Dios. De hecho, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es por la boca de Dios. Usó una mujer como recipiente, pero no usó un hombre. Y la Escritura me dice, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Esto nos habla del origen y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios dice, con Él estaba, está hablando nuestro Señor Jesucristo en primera persona, con Él estaba y yo era la delicia de los ojos de mi Padre. Y fui obediente. El Señor nos exhorta hoy, nos dice y nos pregunta si somos obedientes, si estamos haciendo lo que Él ha dispuesto, si estamos haciendo su voluntad. La voluntad empieza buscándolo, yendo a buscarlo, leyendo su palabra, meditando en su palabra, reflexionando en su palabra, repitiendo su palabra en voz alta. Josué una y otra vez dice que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. No se lo dice nada más a Josué, no lo dice a nosotros. Que este libro de la ley nunca, ¿y cuándo es nunca? Nunca es nunca se aparte de tu boca. La pregunta es, ¿el libro está en mi boca constantemente? ¿Está constantemente de mañana, de tarde, de noche? Bueno, es que tengo que trabajar, pero puedes tener pensamientos que Dios traiga con base a la palabra. Y puedes ir en tu carro, o puedes ir en el transporte, y puedes ir musitando, murmurando y repitiendo los versículos que has ido atesorando en tu corazón. Y puedes tener alimento en tu casa, en el desayuno, comida y cena, y puedes decir gracias Dios por este alimento, por esta provisión que pones en esta mesa. Te pido que no te olvides por aquellos que batallan y están desamparados y desesperados, sabiendo que tú, Señor, no los abandonas. Hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Es exactamente la misma imagen. Es probable que veamos mucha maldad el día de hoy, pero la Escritura me dice que el mal no prevalecerá y será destruido. Pero el Señor tiene gran cuidado de aquellos que perseveran en buscarlo todos los días. Y luego dice, cuando yo hable contra los pueblos, cuando yo los arranque, los derribe y los destruya,
Dice, pero, pero, si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado contra ellos. La exhortación para nosotros sigue siendo la misma. Dios nos llama para dejar los caminos del hombre sin Dios. Dios nos llama para dejar aquello que pensamos que incluso es bueno. Pero cuando es sin Dios, la pregunta es, ¿realmente serán buenos esos caminos? Y la palabra de Dios, la Biblia me dice, hay caminos que para el hombre parecen buenos, parecen rectos, pero su fin es muerte. Y no solo se refiere a muerte física, se refiere a muerte eterna. El Señor nos está hablando hoy. El Señor quiere que podamos detenernos, considerar nuestra vida y volver a Dios, confiando en la misericordia de Dios, dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en su presencia, de poder tener esta relación con Él. La Escritura dice, no escatimó incluso a su Hijo. Hay un momento que nuestro Señor Jesucristo va a un lugar que se llama el Jardín del Getsemaní. Por cierto, ¿sabes qué significa el Jardín del Getsemaní, Victorín? El Jardín del Getsemaní significa una prensa en donde se ponía el olivo. Esa prensa dicen que pesaba como 1 tonelada. Se echaban las olivas y se le iba dando vuelta y la piedra iba avanzando y iba comprimiendo, moliendo el fruto del olivo para obtener el aceite. Eso significa el Jardín del Getsemaní. El lugar en donde no solo con base a la palabra, sino literalmente, nuestro Señor Jesucristo había empezado a ser aplastado. Usted se preguntará, ¿cómo lo sabes? La Escritura dice que brotaban de su piel, de su frente, gotas de sangre. Había empezado a ser molido por causa nuestra, dice la Escritura. Por causa de nuestra maldad, por causa de nuestras rebeliones. Y Él pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra libertad. Por eso la exhortación es para no olvidar lo que Dios hace en el día a día por todos y cada uno de nosotros y lo que Dios hizo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que yo puedo entenderlo, comprenderlo y dimensionarlo, la reacción natural que debiera haber en cada uno de nosotros es decir, gracias Dios, gracias Dios, gracias y perdóname. Perdóname porque no entendía, perdóname porque no comprendía. Perdóname, Señor, porque aunque escuchaba de que tú eras el Dios eterno, el Dios soberano, aunque escuchaba, sobre todo en los países latinos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, desechaba yo esto, levantándome ídolos, levantándome cosas en las cuales confiar y creer, sin confiar en tu promesa.
sin confiar en la oportunidad que tú nos das, sin volverme hacia ti para alabarte simplemente por lo que tú eres. Gracias, Señor. Gracias porque sigues siendo misericordioso con nosotros. Aún esta mañana sigues siendo misericordioso. Aún esta mañana podemos ver tu gracia. Aún esta mañana nos llevas para recordar que no estaríamos aquí si no fuera por el sacrificio de tu Hijo, el cual se entregó por todos nosotros, no por unos, por todos nosotros. Nos diste un regalo. Y Padre, te pedimos en esta mañana que aquellos que no quieren recibir este regalo, que aquellos que quieren desecharlo, Padre, que tu gracia siga abierta para que haya un momento en el que el entendimiento pueda venir a ellos y que puedan comprender que sin Dios nada es posible. Pero con Dios todas las cosas son posibles conforme a la voluntad de Dios. El resumen del jardín del Getsemaní. En medio del sufrimiento nuestro Señor Jesucristo, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Te doy gracias, Dios. Gracias. Padre, gracias por recordarnos que eres un Dios lleno de misericordia. Gracias por recordarnos que eres un Dios que ha derramado su gracia sobre nosotros. Enséñanos, Dios. Enséñanos que podamos comprender y entender lo que significa el hecho de que eres un Dios justo y de que un día estaremos delante de tu presencia. Pero cuando estemos en tu presencia, Señor, aquellos que han creído en la promesa, habrá una marca, habrá una distinción, habrá un sello que dice apartado para nuestro Señor Jesucristo. Y tú no nos verás a nosotros, sino verás a Cristo en nosotros. Y eso, Señor, tu palabra dice que nos justifica delante de ti y en la cual la sentencia será como para nuestro Señor Jesucristo. No hallo pecado en ti. La deuda ha sido saldada. Ayúdame, Señor. Ayúdame a comprenderlo. Y también, Padre, dame la fortaleza para comprender cuando tú tienes que usar algo para comprimirnos a nosotros, para quebrantarnos, para volvernos a formar. Para que tú, Señor, nos tomes otra vez en tus manos y formes lo que tú deseas conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad y no la mía. Ayúdanos, Señor, para que yo no olvide el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y también el dolor, Padre, que cuando esto ocurrió, el dolor de tu corazón, para saber que todo esto fue por amor a nosotros, para que nadie se pierda en la vida eterna, para que nadie se extravíe. Tú me recuerdas el día de hoy que tu misericordia es para buenos y malos, pero hay un requisito.
apartarnos de nuestros propios caminos, de los caminos sin Dios, y sujetar nuestra alma a tu voluntad, para hacer las cosas necesarias, no solo para darnos cuenta que hemos estado apartados de ti, sino para esforzarnos con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, para que tú formes el producto en nosotros que necesita ser formado. Cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones, Señor. Que nuestra vida sea un grato aroma para ti. Que nuestra vida sea un reflejo de tu voluntad, también de tu majestad. Y que sea de bendición para otros. Que seamos instrumento para todos aquellos que no te conocen o te han negado. Para aquellos que sufren. Para aquellos que están siendo violentados el día de hoy. Para aquellos que están perdiendo la esperanza. Para los abandonados. Para los desprotegidos. Quita de nosotros toda religiosidad, pensando que estamos haciendo lo bueno y que es de tu agrado, porque seguimos pensando en nosotros y no en tu voluntad. Danos esa capacidad, Padre, de dar no lo que queremos, sino lo que podemos con base a los dones y talentos que tú has puesto sobre todos y cada uno de nosotros. Algunos les has dado el talento y el don para poder hablarles a otros. Algunos, Padre, tú les has dado talentos que tienen que ver con el hecho de tocar instrumentos. Algunos les has dado la voz. Algunos les has dado fortaleza. Algunos, Señor, ciertamente tú les has bendecido materialmente. Pero Padre, como tu palabra dice, no me pongas en abundancia para que yo me olvide de ti. Pero tampoco, Señor, permitas que yo esté en una situación de escasez tan tremenda que yo pueda levantar mi voz contra ti. Padre, que conforme tu palabra dice, dame lo que necesito cada día conforme a tu palabra. Dame justo lo que yo necesito cada día. Lo que cada uno de nosotros necesite. Y permítenos, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo siga en nosotros haciendo la buena obra que tú ya has establecido. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día.